Las torres de vigía o atalayas tenían una función importantísima en las culturas antiguas. Debido a que las ciudades estaban rodeadas por murallas, estas siempre tenían que estar con puertas cerradas para que no entraran los enemigos. Pero de alguna forma tenían que tener estrategias y algún método para poder abrir las puertas a aquellas personas que trajeran buenas intenciones. Los forasteros que venían de viajes largos, los mercaderes que traían las sustancias, los víveres, la mercancía para poder alimentar al pueblo y llevar a cabo sus labores. Entonces se ocupaban vigías o atalayas, hombres que estaban siempre mirando y cuidando la ciudad y que estaban en la torre más alta para poder visualizar si se acercaba un ejército enemigo o venían los mercaderes. Sin lugar a dudas, la oración es como nuestra torre de vigía. Las personas que oramos estamos siempre al frente y podemos ver las cosas antes de que otros lo vean. Esa es una ventaja de la oración. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú estás orando y buscando la presencia del Señor, creo que el Señor te va a empezar a mostrar y a revelar cosas que otros no miran. Y no me refiero a estar viendo lo invisible, como ángeles, demonios o cosas sobrenaturales. Porque uno de los extremos en la oración es considerar que entre más espirituales somos, más subjetivos seremos. Lo que yo encuentro en la palabra es que el Señor Jesús, nuestro ejemplo de oración, de perfección, de entrega, de liderazgo, de todo en todo, nuestro ejemplo de perfección, el Señor Jesucristo, tenía una vida muy objetiva. Las enseñanzas acerca del reino de Dios eran tomado por referencias prácticas como el sembrar en el campo, como el pescar, como el hacer actividades cotidianas, la semilla de mostaza, la sal, eran cuestiones objetivas. El vigía puede ver y vislumbrar lo que Dios hará porque le revela en la oración y en esa plática, en esa intimidad, la cercanía que produce esta relación con Dios nos permite estar encima de la torre del vigía y poder comprender y conocer las cosas. Elías pudo ver antes que nadie esa pequeña nube que venía en el tiempo de la sequía. No era una nube grande que mostraba una gran tormenta, pero solamente le bastó saber que se miraba la pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, para saber que la lluvia del Señor venía. El pueblo recibió la noticia de que se acercaba la lluvia de parte de un hombre que estaba orando y que estaba clamando a Dios. La oración de Elías para que descendiera la lluvia no fue una respuesta inmediata, sino que dice la palabra del Señor que se postró 7 veces, oraba y levantaba su vista y le preguntaba a su criado si había algo extraño. Sin embargo, lo hizo 7 veces. Dios nos muestra a nosotros cuando tenemos hambre y sed de Él. Nos muestra las cosas antes de que sucedan. Ten confianza, se le llama fe. Cuando tú estás clamando al Señor, cuando tú estás orando, esa sensación de tranquilidad, de paz, esa certeza y esa seguridad de que las cosas van a suceder, aunque todos digan que las cosas están mal, es lo que produce la oración. La comunión con el Señor, la búsqueda correcta con Él, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, van a reforzar nuestra fe para poder ver las cosas que no son como si fuesen. Dios ha prometido algo en tu vida y lo va a cumplir. Sigue orando, no te rindas, no dejes de clamar. Pero me encanta también ver otra función de las torres de vigía o las atalayas, aquellas personas que estaban viendo. Dios le ha mostrado a su pueblo de diferentes formas y en diversas maneras su poder y su gloria. Dios ha respondido muchas oraciones a tu vida. La torre tiene que ser ese lugar donde tú recuerdes que Dios ha hecho algo. Elías en el monte Carmelo oró para que lloviera, pero estoy seguro que de alguna manera Elías regresaba a ese monte para recordar cuando Dios envió fuego del cielo y consumió el sacrificio y avergonzó a los enemigos de Dios. Los israelitas tenían la costumbre de que en cada lugar donde Dios hacía algo, un milagro sorprendente, levantaban un altar, un monumento con piedras y adoraban a Dios. No adoraban el monumento, era solamente un recuerdo, un testimonio para las generaciones futuras de lo que Dios hacía.
Cuando se dividió el río Jordán, levantaron un altar de 12 piedras. Cuando se dividió el mar Rojo, también lo hicieron. Y el Señor les dijo que esto sirva de memorial para las próximas generaciones. Cuando sus hijos preguntaban, ¿por qué hay estas piedras?, ellos podían decir, porque Dios hizo un milagro poderoso por nosotros. Cuando sus nietos preguntaran, ¿por qué hay estas piedras?, ellos podían decir, es porque Dios hizo un milagro poderoso con nosotros. No se adora el monumento. Pero si nos vamos un poco atrás, creo que en algún momento también Elías regresaba a ese monte Carmelo a ver la gloria de Dios y buscar ese poder donde Dios se había manifestado. Creo también que David en algún momento regresaba al valle cuando se enfrentó a Goliat y podía darse cuenta que el mismo Dios que lo había librado de leones y de osos y de lobos, también lo había librado de ese gigante y su fe se reforzaba. Quizás en este momento tú no recuerdas, pero la casa en la que estás viviendo es la respuesta a una oración. Quizás el automóvil en el que viajas es la respuesta a una oración. La familia que tú tienes, tu pareja y tus hijos son la respuesta a una oración. Que ellos sean la torre de vigía, que ellos sean los atalayas que te recuerdan que Dios ha respondido. Quizás cada vez que te ves al espejo y recuerdas la sanidad que Dios hizo en tu vida, empieza a glorificar y exaltar el nombre del Señor. Esos lugares donde Dios nos ha respondido, donde Dios nos ha sanado, donde Dios nos ha levantado, deben de ser las torres donde nosotros nos paremos, glorifiquemos a Dios y le exaltemos, porque Él lo ha hecho. Y como Él lo hizo antes, también lo hará ahora. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y lo será por siempre. Así como Dios respondió en el pasado tus oraciones, también lo hará en este momento. Regresa a ese lugar donde el Señor te rescató, limpió tu vida, te perdonó, te sanó, hizo un milagro. Párate en esa torre y empieza a mirar que Dios también lo hará en este momento. Michael y María Durso son unos pastores en Brooklyn, en Estados Unidos. Ellos tienen 30 años sirviendo al Señor de tiempo completo. Pero su vida es un ejemplo de oración, de unción y de búsqueda y de pasión por la oración. No llegaron por casualidad. Sus 3 hijos fueron hijos pródigos en su adolescencia. No querían nada con Dios, estaban alejados del Señor, no querían escuchar la palabra. Pero ellos estuvieron orando y haciendo círculos de oración alrededor de ellos, clamando al Señor por las promesas que vienen en la palabra acerca de los hijos y creyendo que Dios haría las cosas. Ellos también empezaron a darse cuenta que a pesar de los altibajos, de los lamentos, del lloro, de las quejas, de la tristeza y los sinsabores que trae la rebeldía de un hijo, había algo más fuerte que los sostenía, y era que Dios les estaba mostrando lo que Él iba a hacer. Sus hijos actualmente están sirviendo al Señor de tiempo completo. El Señor respondió las oraciones de ellos en su tiempo. Ellos estaban clamando a Dios por un pastor de jóvenes, mientras que sus hijos estaban perdidos. Pero no se daban cuenta que los pastores de jóvenes estaban ahí con ellos. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, y cuando Dios bendice, lo hace en sobreabundancia. Sus hijos se entregaron al Señor, regresaron al camino. Y Chris, uno de sus hijos, es el pastor de jóvenes en esa iglesia, con más de 2,500 jóvenes al servicio del Señor. Cuando tú oras, te estás subiendo a una torre, estás viendo lo que otros no ven, y esa visualización o esa vista tan aguda que la oración nos da, refuerza nuestra fe y nos da la confianza. Permíteme ir un poco más atrás. María, la pastora, esta mujer también en sus años de juventud estuvo un poco perdida y alejada de Dios. Un día de vacaciones, ella y su esposo Michael estaban platicando en una playa cuando de repente ella sintió una convicción de pecado tan fuerte que se postró de rodillas, clamó al Señor y le pidió perdón y se entregó a Él. No estaban en una iglesia, no estaba escuchando a ningún predicador, simplemente hubo una convicción muy fuerte. Lo que no sabían María y Michael era que 2 días antes de que ellos salieran de vacaciones, 30 amigos de ellos se habían entregado al Señor Jesucristo. Ese día se estaban tomando de las manos y haciendo un círculo orando por la vida de María para que el Señor la alcanzara. Y sabes, Dios respondió la oración. Testimonios como estos nos ayudan a reforzar nuestra fe. Pero el testimonio que tú vas a vivir y que tú has vivido, la forma en la que Dios te ha respondido y lo seguirá haciendo, son esos monumentos que levantamos y podemos proclamar que Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: el Señor Todopoderoso
no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Alguien que ora, alguien que busca, alguien que está en una correcta relación con Dios, es un hombre como un profeta. Es la voz de Dios en medio de cualquier circunstancia, porque Dios le está mostrando lo que Él va a hacer. Empieza a proclamar lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Súbete a la torre. Eres un vigía, eres una atalaya que muestra antes que nadie lo que Dios está haciendo o lo que Dios hará. No te canses de orar. Estamos casi por terminar este desafío y estoy seguro que Dios nos seguirá sorprendiendo. Levanta un testimonio, busca lo que Dios quiere hacer y no te canses de clamar. Él está contigo y nunca te ha dejado. Estoy seguro que muy pronto escucharemos los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.